Oli, ¿cómo está? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Esta es la cuarta y última parte para confeccionar a nuestra princesita Peach. Si aún no ha visto los vídeos anteriores, en la descripción de este tutorial usted podrá encontrar los enlaces, pues ya solo nos faltan los zapatos y es lo que precisamente estaremos confeccionando para terminarla enterita. Realicemos dos zapatitos exactamente iguales desde la ronda 1 y hasta la 10. Ya yo tengo una pieza lista. Lo único diferente que tendrán estos zapaticos entre sí será en la ronda número 11. Así que vamos a realizar dos piezas igual a estas y ya yo tengo una lista. Así que hagamos la segunda juntos. Estaré utilizando este hilo que es el hilo color coral. En la marca Sinfonía, así es su nombre. Vamos a iniciar con un nudo corredizo y seguido 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Comenzaremos a partir de la segunda a repetir 2 veces 2 puntos bajos y un aumento triple. 1 y 2, aquí comenzaremos un punto bajo. Les recomiendo que coloque un marcador en la cadena número 4 de las que hicimos al inicio, pues justo en esta cadena vamos a realizar el segundo aumento triple. Entonces ya llevamos un punto bajo, realicemos uno más y en la última cadena el aumento triple que consiste en realizar 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Repetiremos lo mismo una vez más y a su vez podremos ir asegurando esta hebrita. 2 puntos bajos esta vez de este otro lado. Un punto bajo. El segundo. Y en la cadena pedí, por favor, marcara entonces el aumento triple. 1, 2 y 3. Esta ronda la habremos acabado con un total de 10 puntos. Vamos a colocar marcador, pues estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 vamos a repetir 2 veces 2 puntos bajos y 3 aumentos. Un punto bajo, el segundo y luego le siguen 3 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primero de los 3 y así 2 más. El segundo punto bajo y el tercero. Vamos a repetir una vez más 2 puntos bajos y 3 aumentos hasta terminar esta ronda con 16 puntos. En la ronda número 3 vamos a repetir 2 veces 2 puntos bajos y 6 aumentos. Un punto bajo, el segundo y le siguen 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces repitamos una vez más 2 puntos bajos y 6 aumentos hasta terminar esta ronda con 28 puntos. Realicemos en la ronda número 4 28 puntos bajos revés. La forma en la que yo realizo el punto bajo revés es introduciendo por detrás del punto, pasándolo por delante y hacia detrás. Tomo la lazada, extraigo y así realizo el punto bajo revés. Vamos a realizar 28 en total. Este es el segundo, el tercero y así continuaremos hasta realizar un total de 28 y acabar esta ronda. Si usted no conoce acerca de este punto bajo revés, en la descripción de este tutorial le estaré compartiendo un vídeo que ya tenemos listo en este canal donde les explico más detalladamente, incluso en cámara lenta. Pero incluso si les resulta demasiado difícil a usted, aunque sí considero puede realizarlo,
puede tomar solamente la hebrita trasera y listo. Pero realizándolo en revés, ya verá el resultado. El resultado final luego de realizar esta ronda es que logramos una pieza un poco más plana que tomando solamente la hebrita trasera. Además queda un acabado bien bonito aquí formadas estas cadenas. Pero como siempre le digo, eso a su elección según su comodidad, ¿verdad? Entonces, ahora desde la ronda 5 y hasta la 8 vamos a estar realizando 28 puntos bajos por cada ronda, esta vez tomando normalmente un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta acabar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 8. Luego de la ronda 8 así nos va quedando. En la ronda número 9 iniciemos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le siguen 6 disminuciones. Yo realizo las disminuciones invisibles. Una disminución, 2, así hasta tener 6, 3, 4, 5, 6 y para terminar la ronda 14 puntos bajos más. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta realizar un total de 14 y acabar esta ronda con 22 puntos. Y en la ronda número 10 realicemos 12 puntos bajos, pero esta vez primeramente vamos a girar el tejido en esta dirección, vea. Giramos el tejido y vamos a realizar 12 puntos bajos comenzando justo en este primer agujerito que tenemos. Un punto bajo, 2, así hasta tener 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí la ronda número 10. Recuerde que hasta la ronda número 10 lo vamos a repetir 2 veces para tener 2 zapatitos. Pero en la ronda número 11 marcaremos la diferencia. Usted puede hacer uno enterito y luego comenzar el otro o puede volver a repetir hasta la ronda número 10. Va a necesitar otra madejita, o sea, otro inicio de hilo para entonces luego realizar la ronda número 11. Vamos a realizarle la ronda número 11 a este. Digamos que este sería el zapatito izquierdo. Pues vamos a comenzar con 25 cadenas la ronda número 11. 1, 2, 3, 4. Así continuaremos realizando cadenas hasta tener un total de 25. Una vez listas las 25 cadenas, nos vamos a asegurar de que estén bien derechitas. Vamos a girar el zapatito en esta posición, porque comenzaremos a realizar 12 puntos bajos más, comenzando justo en el último punto bajo que hicimos de la ronda anterior. Un punto bajo, perdón, en ocasiones se me desenfoca, discúlpeme por esto, 2 puntos bajos, 3 y así continuaremos hasta realizar un total de 12 y llegar al final. Y para acabar esta ronda, pues vamos a hacerle un acabado a este zapatito deslizándonos 13 veces, o sea, vamos a realizar 13 puntos deslizados. Preste mucha atención. El primerito lo vamos a realizar justo en la base de este último punto bajo. El segundo en la base del siguiente punto bajo. Ya llevamos 2. Y ahora simplemente de punto en punto. 3, 4, no lo ajuste demasiado, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el 13 nos va a caer justo en la base de este punto. Listo, hecho esto, podremos cortar la hebra, dejando hebras suficientes solamente para asegurar y esconder. Entonces,
Vamos a retirar marcador. Vamos a cortar y esconder las hebritas que nos hayan quedado para realizar el otro zapatito. Y así nos habrá quedado. Entonces vamos a continuar con este otro zapatito que yo lo tengo con otra madejita. Coloquemos el gancho. Y en la ronda 11 de este zapatito vamos a girar y realizar primeramente 12 puntos bajos más. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta realizar un total de 12 y llegar al final. Luego de los 12 puntos bajos, 25 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando cadenas hasta tener un total de 25. Y una vez listas las 25 cadenas, así las vamos a tener bien derechitas, vamos a comenzar a realizar 13 puntos deslizados. Justo en la base del último punto bajo de los 12 anteriores, vamos a realizar el primer punto deslizado. El segundo en la base del siguiente punto de la anterior ronda, de la ronda 10. Y así continuaremos por todos estos puntos hasta realizar un total de 13. 3, 4, 5, no lo ajuste demasiado por favor, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 aquí en la base de este punto. Cortamos la hebra dejando hebra suficiente solamente para asegurar y esconder y es lo que voy a hacer. Y después de esconder las hebras pues vamos a colocar un botón. Ya yo lo he colocado en este, es algo muy sencillo como colocamos cualquier botón. En mi caso yo lo estaré haciendo pues con una hebrita del hilo color rosado que hemos utilizado también en el vestido. Una puntadita de adentro hacia afuera. Otra de afuera hacia adentro. Este botón tiene solamente 2 huequitos. Y ahora con las 2 hebras pues voy a asegurar con un nudito común. Y luego de esto simplemente vamos a esconderlas tanto como podamos, ¿verdad? Yo las voy a esconder y ya les muestro el resultado. Y una vez colocado el botón, así me ha quedado por dentro, vean. Así me ha quedado este de acá. Tal vez usted lo pueda hacer pues más curioso y no se note tanto. Eso sí, ya tenemos cierre para estos zapatitos, así que podremos colocarlos a nuestra princesa. Pero antes vamos a acomodarlos un poquito, ¿verdad? Vamos a estirar un poquito el tejido sin miedo que no se va a dañar. De este modo pues será más fácil colocarlo a su piecito. Y se lo vamos a hacer a los 2 zapatitos. Hecho esto, pues allá vamos. Y así nos han quedado estos zapatitos. Y de este modo habremos acabado a la princesa Peach. No sé si lo sabe, pero también tenemos listos en este canal a Mario y a Luigi. En la descripción de estos tutoriales siempre les he compartido los enlaces. Si se anima a confeccionar esta linda colección, pues adelante. Espero y nuestros videos sean de su agrado y si es así, déjenme saber con su manito arriba y en los comentarios. Yo los aprecio muchísimo y es un modo de apoyar este proyecto. Y si le gustan nuestros tutoriales, asegúrese de estar suscrito y de haber activado la campanita para que reciba notificación cada vez que compartamos un nuevo tutorial.
Un millón de gracias por ver este video hasta su final y nos vemos en el próximo amigurumi. Chau, chau.